Cara a cara, el análisis. Pues algo me dice que esta vez sí o tal vez no. Sí, voy a votar, pero... O no, voy a anular mi voto. Sí, claro que sí. Pues la verdad tengo dudas. Estaba pensando entre si tengo mi voto nulo o candidato, sino porque creo que es el menos peor o al menos es algo diferente. anular el voto un poquito por una sensación de pérdida de fe, se podría decir, en lo que es la política. No importa quién gane, porque al final nunca avanzamos, estamos igual. Así es como acabamos de escuchar las voces de algunos jóvenes a quienes se les preguntó si votarían en estos próximos comicios. Ahorita vamos a analizar las respuestas que nos dieron. Presento a quienes nos acompañan en esta mesa. Comienzo con las mujeres, si me lo permiten, muchachos. Laura Martínez Gamiño, productora y en este caso parte de esta mesa. ¿Cómo estás, Tocaya? Tocaya, y a todas y a todos me da mucho gusto poderme autoinvitar. Son importantes estos puntos de vista, Tocaya. También nos acompaña Armando Castaño, presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex. ¿Cómo estás? Laurita, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Feliz año, todavía estamos en enero, hay tiempo. Saludo a Lau Martínez y a mi estimado César que nos acompaña el día de hoy en esta mesa. Y también nos acompaña César Gómez, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional. ¿Cómo estás? Bien, gracias Laura, muy agradecido por la invitación y desearle feliz año también a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escuchamos las voces de algunos jóvenes que nuestros compañeros reporteros se dieron a la tarea de entrevistar, de preguntarles qué pensaban sobre estos próximos comicios, si van a votar o no van a votar. Y bueno, me gustaría que ustedes nos dieran sus opiniones sobre lo que acabamos de escuchar y luego vamos a ir aterrizando más temas. ¿Tocaya? A mí me llama la atención lo que mencionaban en un audio y creo que es un sentir de no solamente de los jóvenes, sino también de muchas personas que sean votar por el menos peor. Es lo que la conclusión de lo que dicen muchas personas, de lo que decimos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ahora que sabemos quiénes son los precandidatos, que seguramente van a ser los candidatos, en un ejemplo de la presidencia, pues sí, en un momento si llegas a pensar quién es el menos peor. Y creo que en ese momento sí es cuando pues haces esta reflexión y muchas veces se decide no antes del voto, sino cuando ya estás dentro de una casilla y decides por quién votar, ya sea porque te cae mejor, porque se viste mejor, es más simpático, y creo que el análisis que yo puedo hacer de antemano es decir, ¿cuál es el menos peor? Y porque una vez recuerdo que me considero todavía joven, pero estas conversaciones que se tienen entre los amigos, uno me ponía como ejemplo, y si es que es votar como por el chikungunya y luego votar por la gripe y luego, o sea, de cuál es el que menos afectaría, ¿no? Entonces, no sé si ese sea como la reflexión o también es la apatía de que empiezan a manifestarse los candidatos o los que se quieren posicionar desde muchísimo antes, un año antes, entonces ya no sabes desde dónde comienzan las precampañas, las campañas y la apatía y el hartazgo que tienen las personas cuando ya llegan al voto a una casilla. Yo creo que ya llegan muy cansados de escuchar tantas cosas y eso que todavía no comenzamos, es decir, comenzamos apenas el 1 de marzo las campañas, pero desde un año antes, creo que ya comienzan a decir muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, se comienzan a mover las piezas de este ajedrez y también creo que la gente pues se harta y llegan a un voto ya cansados de escuchar tantas cosas. Definitivamente varios puntos de los que has comentado son muy ciertos. El inicio de las precampañas, por decirlo así, de alguna manera desde el año pasado, veladas, donde obviamente no se manejaban como campañas, pero sí se estaba publicitando la imagen de quienes ya sabíamos de alguna manera que iban a estar en estos comicios, y creo que sí se va generando cierto hartazgo. Y también la falta de conocimiento de quienes están postulando, sí es lo que hemos hecho mucho hincapié en este espacio, en que sí hay que salir a votar, que es una responsabilidad de todos, de jóvenes, de adultos, de contemporáneos, adultos de la tercera edad. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer realmente por quién vamos a votar, independientemente si es guapo, si se viste bien, si no, hay que conocer su trayectoria y ver lo que nos ha demostrado a través de su carrera política. Entonces es un compromiso para nosotros como ciudadanos saber elegir
por quién vamos a votar, pero para ello tenemos que conocerlos, que conocer qué han hecho en los puestos que tienen ahorita, como funcionarios, en lo que han desarrollado hasta el día de hoy, porque la mayoría ya son cartitas repetidas. Armando. Lau, quiero platicarles a todas las personas que nos escuchan que estamos enfrente de un proceso histórico. El proceso electoral del 2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México por la cantidad de personas que están en la lista nominal. Aproximadamente más de 97 millones de mexicanas y mexicanos podrán ejercer su voto este año en las elecciones del 2 de julio, donde se votarán presidente de la República, los 128 senadores y los 500 diputados. Aunado a eso, de manera local, la jefatura de la Ciudad de México y 8 gobernaturas. Los jóvenes representan casi el 27% de este padrón nominal que tiene el INE, de acuerdo a los mismos datos del instituto. Está comprendido casi 4 millones por la edad de 18 a 19 años, de los 20 a los 24 son más de 11 millones, y de los 25 a los 29, otros 11 millones, lo que da ese gran resultado, esa importante cifra de este sector poblacional. Sí, son cerca, ¿no?, de 30 millones de jóvenes los que pueden tener INE vigente y pueden votar en esta elección. Exactamente. Y en el último ejercicio electoral del 2021, este mismo sector fue el más apático, que representó una participación del 46%, teniendo una abstención de más del 50%. Es un dato que preocupa muchísimo a México. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa comercial. Regresamos, esto es Cara a Cara. Regreso a Cara a Cara, gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que esta mañana nos acompañan aquí en cabina Armando Castaño, presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex, César Gómez, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional, nuestra querida tocalle, productora de este espacio, Laura Martínez Gamiño. El tema: existe apatía en los jóvenes por las elecciones 2024. A mí lo que me llama la atención, y creo que tiene mucho que ver con el tema de los jóvenes, con lo que sucedió con Samuel García, que al momento de que se propone como precandidato, lo proponen como precandidato para la presidencia, bueno, los jóvenes se desbordaron. Muchos jóvenes que no querían votar, muchos jóvenes que estaban dudosos en si votaban o no, dijeron: yo sí voy a votar, pero por Samuel, por la presencia que tiene en redes sociales, con quien está casado, que es una influencer. Y al momento de que se baja, vuelve otra vez esta duda. ¿A qué atribuyen ustedes esta situación que haya pasado? Yo, de entrada, por los datos que nos acaba de dar nuestro estimado Armando, que son el 30% de la lista nominal con INE vigente que pueden votar en esta elección de este año, los jóvenes, ¿no? ¿Qué representa? Para mí la estrategia de Movimiento Ciudadano es muy clara, va por ese segmento. Al tener un candidato presidencial, ellos van por ese segmento, que es un segmento de la población que históricamente a los partidos tradicionales no les interesa. O si no les interesa, no saben cómo llegarles, o no tienen las herramientas o el clic o el perfil en cuanto a candidato se refiere adecuado para poderles llegar. Entonces, en ese sentido, creo que Movimiento Ciudadano está haciendo una apuesta interesante, que es por el segmento joven y que es el segmento históricamente olvidado por los partidos tradicionalistas, que es el segmento que le da hueva, le da flojera los partidos tradicionales y que se sienten olvidados. ¿Por qué? Porque el análisis, creo yo, de la apatía del joven va en dos sentidos. Una, porque no los toman en cuenta para los espacios públicos, no participan activamente en la política, va en dos sentidos. Una, porque el joven es apático en la participación política, y porque es apático en el sentido de no votar. A ver, no vota, pues porque no hay condiciones, o no hay oportunidades, no hay inclusive la matrícula suficiente para poder aceptar a todos los chavos en las universidades. Entonces, ¿el chavo qué hace? Pues prefiere irse a trabajar, como no salen listas, porque pues como cualquier chavo quiere tener su coche, quiere tener el dinerito para irse al cine con la novia.
Entonces dices, no entro, no hay condiciones, no hay oportunidades, no salgo en listas, pues tampoco voto, que se vayan a la fregada. O la otra que yo veo muy interesante, que ¿por qué no participan los jóvenes en la política? Porque históricamente a los políticos no les interesa entregar sus posiciones a los jóvenes. No les dan espacios de tomas de decisiones. Si les dan cabida un poco a los equipos de campaña, los tienen, que no está mal, pegando calcas, haciendo trabajo de campo. Yo creo que todos empezamos desde abajo, correcto, ¿no? Y correcto. para conocer y para realmente integrarte a un equipo, muchas veces tenemos que empezar desde abajo, y muchos de los que están ahorita al frente, pues tuvieron que empezar de alguna manera también. Es correcto. Entonces, pues no participan en política porque no hay los espacios suficientes, o no se los quieren dar los partidos tradicionales. Y no salen a votar, pues porque no se sienten tomados en cuenta, no hay oportunidades donde ellos digan, bueno, pues me siento, él lo está haciendo bien, mira, a partir de hoy me siento más tomado en cuenta, hay más oportunidades, la matrícula de las universidades subió, pues ya sales a votar, ¿no? Porque te sientes motivado. O sea, es condicionar para salir a votar. Armando, ¿tú qué opinas al respecto? Complementando lo que dijo César, creo que el tema de las redes sociales va a jugar un papel fundamental en las elecciones del 2024, más no va a ser el factor clave de decisión en estos comicios. Creo que podemos recorrer hacia atrás, y los jóvenes de entre los 18 y los 30 años no saben, no valoran lo que es el sistema democrático que hoy México tiene. Toda esa construcción de la generación del IFE, hoy INE, que cada quien tenga una credencial para votar, que las elecciones no las organice el gobierno, sino un órgano completamente autónomo que pueda garantizar esa imparcialidad en los comicios, es algo que los jóvenes no valoran. Se requiere la educación, tanto en las casas como en las escuelas, para empezar a permear de esa importante parte de la democracia. La democracia es una obra imperfecta, pero sirve y funciona, y en nuestro país funciona muy bien, que nos ha dado la oportunidad de transitar primero por el PAN, primero por el PRI, luego por el PAN, otra vez por el PRI y otra vez en Morena, en completa armonía. No ha habido conflictos civiles ni nada. Eso es algo que quiero resaltar. Tocaya. Yo creo que los dos están diciendo cosas como muy interesantes, porque al final de cuentas los jóvenes de ahora, nosotros los jóvenes de ahora nos interesamos por muchas cosas, en primer lugar, que antes no nos interesaban. Por ejemplo, el tema de las oportunidades laborales, el tema de las prestaciones, el tema, o sea, llega un momento en la vida del joven que te tienes que interesar en esos temas, ¿no? Entonces, existe apatía porque al final de cuentas creo que no abordan los candidatos esos temas que realmente nos interesan. Es decir, están creo que muy concentrados todavía en una guerra sucia, en cómo responder al otro candidato, o cómo, pero realmente apenas lo vamos a ver, propuesta, no vemos un interés genuino hacia lo que realmente nos interesa. Es decir, ¿qué es lo que preocupa a los jóvenes en un momento dado, no sé, saliendo a la carrera? Por supuesto es encontrar la oportunidad de un trabajo. Y cuando ya tienes esa oportunidad de trabajo, ¿qué es lo que te interesa? Pues te interesa tener prestaciones dignas para crecer. Si de por sí la ley de pensiones para los jóvenes es muy complicada para nuestro retiro, entonces realmente que den en claves, en propuestas que realmente te puedan jalar tu atención. Es decir, creo que se sigue enfocada en esta política todavía vieja, en el que es contraatacar de lo que me está diciendo mi contrincante en el mismo puesto, ¿no? Y realmente saber si lo que me está proponiendo, cómo lo llevo a mi vida, o sea, cómo va a ser este efecto dominó de que me va a afectar o me va a beneficiar. Por eso creo que es muy complicado este sector, somos muy complicados porque no tenemos todavía la capacidad de saber cómo poder digerir la propuesta que nos están dando. O sea, porque a lo mejor hablan, no, pues voy a generar tantos empleos al año,
pero, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo eso, en qué momento me voy a ver yo beneficiada en eso? Creo que todavía falta ese tema para poder conectar, falta ese tema en el que realmente nos sintamos interesados cuando llegue el político, porque va a pasar, va a llegar el candidato a nuestra puerta y nos va a decir, no, ¿cuáles son las problemáticas de nuestra colonia? Y pocas veces queremos entablar el diálogo con esa persona, con ese candidato para diputado de nuestro distrito. O sea, no lo queremos hacer. O van a ir a la escuela y van a decir, no, les voy a ofrecer tantos ingresos, pero ¿qué más? O sea, creo que realmente lo que nos preocupa a los jóvenes, que ya son muchas cosas más que antes, eso sí lo puedo decir, pero entre ellos, por ejemplo, la vivienda, las prestaciones, los temas laborales también nos comienzan a interesar, pero creo que ahí las propuestas de los candidatos no van enfocadas a muchísimas cosas que creo que todavía no se aterrizan de una manera entendible para nosotros y una manera en que los podamos, pues ahora sí que un pimponeo con el candidato, ¿no? Creo que aún siento que hace falta como verdaderas propuestas para que nosotros podamos interesarnos y en el momento del voto saber por qué realmente estamos votando, porque yo creo que si nos preguntan cuando salimos de votar, ¿por qué votaste ya sé que el libre es secreto, pero ¿por qué votaste por tal persona en la que acabas de hacer? Vamos a dar cualquier otra razón, menos a la mejor por una propuesta que nos están dando, sobre todo a los jóvenes. Si nosotros decimos, oye, por la persona o el candidato o candidata que votaste, ¿por qué lo hiciste? Creo que nunca vamos, o sea, la mayoría puede ser de que, no, es que tal propuesta me gustó y voy a votar por él. No va a pasar. Entonces van a ser otras condiciones totalmente diferentes de lo que realmente se emitió el voto, porque como decíamos el tema de Samuel y Mariana, ellos sí están muy enfocados en redes sociales, que ahora las redes sociales, como en algún momento lo comentamos con Armando, ¿cómo se van a regular las redes sociales? O sea, ¿cómo se va a regular ahora TikTok? ¿Cómo se va a regular ahora X o Facebook? El tema de las redes sociales es algo que se tiene que regular, sobre todo para campañas sucias. ¿Cómo lo van a hacer los órganos electorales? El IEPC, el INE, o sea, ¿cómo se va a dar eso? Entonces, sí creo que es un gran reto y ahora el reto más fuerte viene en las redes sociales con los candidatos que seguramente el sector va a ser los jóvenes. Y bueno, algo muy importante también, y bueno, creo que también hay diferentes etapas en los jóvenes, porque no es lo mismo el que tiene 18 que el que tiene 30, aunque lo sigan siendo jóvenes. Entonces también creo que esta parte es muy importante que también se visibilice, que no es lo mismo quien va saliendo de la prepa o de la secundaria y va cumpliendo los 18 años y es la primera vez que va a votar, si realmente le interesa votar y si realmente le interesa ir por su credencial para votar o solamente la quiere para demostrar que es mayor de edad y poder entrar a un bar. No es lo mismo el que tiene ya los 25 o los que tienen 30, 35. Siguen siendo jóvenes todos, pero la etapa de su vida es muy diferente. Entonces también eso creo que se tiene que analizar y ver cómo motivar a todas estas etapas de las personas que todavía son jóvenes. 9:31, hacemos la pausa, regresamos. Estamos de regreso cuando son las 9:36 y vamos a escuchar a la voz de Paula Ramírez Home, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, donde habla sobre esta situación que estamos tratando hoy aquí en esta mesa, de los jóvenes que son los que menos votan, y ya está listo, vamos. Sabemos que el grupo etario que menos vota en Jalisco y en el país son las y los jóvenes de entre 20 y 35 años. Se trata de una población que constituye cerca del 40% de las personas con derecho a votar, es decir, es una población que podría definir una elección y sin embargo son quienes menos acuden a las urnas. Desde el IEPC condujimos un estudio de opinión para conocer la percepción de la ciudadanía y de este grupo joven en particular respecto de diversos aspectos de nuestra vida cívica y democrática en la entidad, así como sus hábitos de consumo de información. Son las 9:37 a.m. Continuamos aquí con ustedes hablando sobre este tema. Escuchamos a Paula Ramírez sobre el tema de los jóvenes que son los que menos votan.
Aquí hablábamos antes de regresar al aire la importancia de realmente empatizar con los jóvenes, pero empatizar para motivar, porque el hecho de decir, no, es que yo no voy a votar porque no hay nadie que me interese, porque para qué si siempre es lo mismo, bueno, es dejar en manos de otras personas lo que nos corresponde a cada uno como ciudadanos. Y yo creo que es parte tanto de la familia como las escuelas y de los medios también, el responsabilizar, el motivar a los jóvenes a que salgan a votar, que es su responsabilidad y que con eso también están votando por su futuro. No solamente decir este domingo 2 de junio voy a las urnas, elijo a alguien y ya no, estamos eligiendo o están eligiendo en este caso los jóvenes su futuro. César. Gracias, Laura. Fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar, de cómo vas a, como joven, dejar que elijan por ti y que decidan el rumbo del país, otro sector que no es el tuyo. Esa apatía es lo que está provocando, ¿no? Que decidan los adultos de la tercera edad, que decidan los adultos jóvenes, que decida esa población. Nosotros no, le estás dando la oportunidad. Hay un ejemplo bien claro de eso, Laura, el Brexit de Inglaterra, que fue este gran debate de hace un par de años, donde el gobierno inglés decidió salirse del convenio que tiene con la Unión Europea para que el euro ya no fuera la moneda como general en ese sector del mundo. ¿Qué pasó? Hubo grandes debates en las cámaras de los lores, en las calles y todo, donde terminó en un plebiscito. Uh-huh. Este plebiscito, están los datos fríos y ahí está la estadística. Decidió Inglaterra salirse de la Unión Europea, pero ¿qué dijo el plebiscito? El plebiscito votaron solamente los adultos. Los jóvenes se portaron totalmente apáticos con el plebiscito del Brexit. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuál es la lectura de eso? La lectura es que hay riesgos y beneficios si el joven sale a votar. En el caso de Inglaterra, el riesgo fue que los sectores tradicionalistas, el voto de la derecha, los señores que dicen Inglaterra, estamos casados con el rey, fueron los que decidieron salirse de la Unión Europea, y los jóvenes que traen el mundo globalizado, las nuevas tecnologías, todas las tendencias económicas, lo que influye estar en la globalización en un mundo competitivo, no salió. ¿Y qué pasó? Pues fue en perjuicio de Inglaterra esa decisión. ¿Por qué? Porque el voto. En cambio, si el joven hubiera salido a votar con estas nuevas ideas, estas nuevas tecnologías, pues todo lo que implica, ¿no?, el mundo globalizado, hubieran logrado que Inglaterra hubiera seguido dentro de la Unión Europea, que creo que ahí está muy claro un ejemplo. El que no salga a votar a los jóvenes, hay beneficios, pero también hay perjuicios, y ahí está un ejemplo muy claro. Comenta Roberto, dice, buen día, en mi opinión yo pienso que hoy hay menos apatía por parte de los jóvenes que años atrás, ya que definitivamente hoy hay más información que antes, hay mejor conciencia y ya no nos dejamos manipular tan fácilmente como lo hacía hace muchos años. Pero también era algo lo que mencionaba la presidenta del IEPC en su audio, qué tipo de información consumen, porque al final de cuentas, pues sí, hay más información, pero ¿cuál es esa información? Porque ahora estamos a un clic de muchas cosas, estamos a un video, a un reel de 30 segundos que puedan decir muchas cosas, audios cortados, declaraciones cortadas, manipulación de muchas cosas, porque al final de cuentas es lo que va a pasar en las campañas, realmente eso es lo que va a pasar, vamos a ver una declaración cortada respondiendo después de esa declaración, y el joven o nosotros los jóvenes vamos a tener un contexto cortado, equivocado, que cómo se va a poder regular, no lo sabemos, y quizá todavía las autoridades electorales no saben cómo se va a poder regular un reel, o si eso se va a poder impugnar para que se vaya al IEPC y después al Tribunal Electoral. O el tema de los bots. Exactamente, entonces esas comunidades o esos, ¿cómo se les llama? Los bots, pero que son como a gran escala, los campos, no recuerdo cómo se llaman, disculpen, pero entonces... Granja de bots. Granja de votos. Entonces, más bien,
sí estamos más informados, sí, obviamente, porque te llama ahora más la atención ver un reel de 30 segundos que leer un artículo de una noticia, ¿no? Por supuesto que te va a llamar más la atención, te informas más fácil, te informas más rápido, pero ¿qué es ese tipo de información que estás escuchando, que estás viendo y que seguramente en una parte de nuestro subconsciente, no soy neuróloga ni nada, pero se va a quedar ahí y vamos a crear una idea de lo que esa idea va a llegar a nuestro voto? Entonces creo que sí, yo coincido con él que sí estamos más informados, pero ¿qué estamos informados? ¿En qué sentido estamos informados? No, y también algo que señalas, nos quedamos con lo que vimos en un reel. No se van a investigar realmente de dónde salió toda esa información, y si es un pleito, por decirlo de alguna manera, entre un candidato y otro, pero no vemos el contexto de lo que hay detrás, pues entonces solamente se va a quedar esa información, Armando. Sí. Lo que pugnamos desde la Comisión de Jóvenes Empresarios y de Coparmex es la generación de esa participación. Lo hemos venido trabajando desde las universidades, las preparatorias, en decirles que su participación y su voto va a generar y va a influir en las decisiones que se tomen en este país, en este estado, a nivel legislativo, durante más de los 6 años. Es sumamente importante que los jóvenes participen, porque luego tenemos la otra cara de la moneda, que después de los 6 años, cuando el proyecto no te benefició, te vas a estar quejando. Entonces, si no votas, no te quejes. Esa fue una campaña que se llevó a cabo en Coparmex hace unos años y que tuvo muy buenos resultados. Y esa es la invitación a los jóvenes a investigar quiénes son los candidatos. Yo hace unos meses escribí una columna para una revista muy importante aquí en la ciudad, donde investigué los 2 perfiles de las 2 candidatas. Tanto Claudia como Xóchitl son personas muy capacitadas, que ya llevan una larga... Xóchitl es una empresaria, ha participado en la política. Claudia fue la primera ingeniera que estudió un doctorado en la UNAM. Las 2 son egresadas de la UNAM. Bueno, vamos conociendo cuáles son los proyectos y que se decida y que México tenga a la mejor presidenta. O presidente. Pero hoy es muy claro, y así se llama la columna, estamos a 101 años de la transición política de las mujeres en México, sí, que empezó con Elvia Carrillo Puerto, y el día de hoy México verdaderamente tiene 2 opciones muy viables de futura presidenta. Bueno, nos dice por acá Ramón Becerra, un colaborador nuestro, dice, precisamente por eso es importante regular la inteligencia artificial, porque el joven sabe que hay mucha manipulación a través de la tecnología. También falta cultura de participación ciudadana en los jóvenes, pero para eso se necesita invertir más tanto en el INE como en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. El joven se muestra apático porque no hay propuestas enfocadas a su desarrollo personal. Bueno, pues ese es el comentario que nos hacen a través del WhatsApp. Concuerdo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Cara a cara, el análisis. Estamos al regreso ya en la última parte de Cara a Cara, platicando con Armando Castaño, presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex, César Gómez, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional, y Laura Martínez Gamiño, productora de este espacio. Y bueno, nos queda poco tiempo, pero sí quiero compartir algunos de los mensajes que nos llegan. Dice ay, qué nombre tanto complicado, así dice. Buen día, creo que desde mi humilde punto de vista puedo decir que los que no votan, a pesar de que tienen ese derecho, no tienen el derecho a quejarse por cómo va el país cuando no votaron. Armando. Sí, concuerdo, es parte de construir la vida democrática, que ahorita estamos en una parte esencial que es votar, es elegir a tus gobernantes, a quien te representa en las cámaras, pero posteriormente también es algo que tenemos que seguir trabajando, que es exigir resultados. O sea, no podemos pararnos y saber que cumples con participar en la vida democrática de México, sino también es ir exigiendo esas mismas propuestas que se cumplan. Y eso es cada 3 años seguirle al candidato y al presidente la exigencia. Dice Efraín, buenos días, mi nombre es Efraín, solo para comentar, la juventud necesita leer e investigar y no dejarse llevar por las redes sociales, porque ese es un problema muy grande de alguien que opina sobre algo y todo el mundo piensa lo mismo, pero se necesita conocer las necesidades de nuestro país. César. A mí lo que sí me gustaría transmitir, aprovechando tu foro y tu radioescuchas, es la experiencia que tuve ahorita en las aulas estudiando la maestría. Uno de mis maestros
siempre nos decía, a ver, no estén embobados en las redes sociales, cuando quieran saber sobre alguna información, no se dejen llevar por un reel de 30 segundos, como decía Laura. A ver, nos decía, agárrense un periódico y si traen interés en una nota o en un acontecimiento del país, lean a 3 periodistas diferentes, escuchen la radio, escuchen a una radiocomunicadora, para una vez que tengan el contexto de diferentes medios de comunicación, puedan emitir un criterio ya personal sobre la situación que guarda ese asunto en particular, ¿no? ¿Qué se trata? De informarnos y de informarnos bien, para una vez estar bien informados, emitir un criterio, ¿no? Y eso pasa cuando vas a ejercer el voto. Pues hay que informarse bien para poder emitir un sufragio que valga la pena, para que el joven pueda decidir el futuro de su país. Así es, definitivamente creo que la parte medular de todo esto es informarse, conocer quiénes son los que se están proponiendo, porque no solamente estás hablando de la presidencia. Aquí en nuestro estado estás hablando de gobernadores, diputados, senadores. Entonces hay mucha tarea que hacer, pero si queremos que esto cambie, tenemos que empezar por el cambio nosotros, no dejarle la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros a los demás. Lo que decían, no es que para qué si todo sigue igual. Pues mientras sigamos con esa apatía, todo va a seguir igual. Es correcto. No, yo creo que antes, yo recuerdo cuando estaba más pequeña que el propio INE hacía unas elecciones infantiles en las que iban los niños a votar en una casilla pues infantil y votabas por tus derechos, y creo que eso también es bien importante que se retome, porque desde las generaciones más pequeñas pues ves en tu panorama que vas a votar, ¿no? Y que en algún momento vas a tener 18 años y vas a acudir a una casilla a emitir un voto. Y creo que también las clases de civismo son bastante importantes que se retomen en educación básica, para que pues le incentives al joven de 15 a 18, no sé, creo que entramos a la secundaria cuando tenemos como 12 a los 15 años más o menos, pero que incentiven a los jóvenes y precisamente decirles el por qué. No sé qué pase también en la educación básica, en la educación media superior, que esas preguntas, o eso más bien es eso que te recomendaban a ti en la maestría, pues se recomendara desde la educación básica, ¿no? Se recomendara a los niños que comienzan ya a leer, que comienzan creo que ya ahora los más pequeños ya tienen algo en su dedito que es para ellos ya inevitable que sepan mover una tableta, ¿no? Cómo mueven con facilidad los medios digitales. Y creo que desde ahí también se puede abordar, porque quizá nos estamos yendo hasta nosotros los jóvenes, porque es algo inmediato que ya va a pasar. Pero sí que al final de cuentas se incentive desde de las generaciones más pequeñas, porque yo recuerdo que se hacía ese ejercicio y me acuerdo que iba fuera de un centro comercial y estaba esa casilla infantil, ¿no? Y que habían estas elecciones infantiles, ¿no? Y que ahorita no se hace, pero sí creo, y que para mí es de suma importancia, que los papás le hablen a los hijos de las elecciones, de por qué se van a hacer estas elecciones, del por qué se va a salir a votar, porque si nos esperamos a que ya seamos unos jóvenes, pues vamos a llegar en información de cero. Y vamos a llegar sin saber qué va a pasar. Por lo menos yo creo que si salimos ahorita, hacemos un sondeo en los jóvenes, no se sabe qué se van a ocupar, qué espacios se van a ocupar, no sabe si, yo creo que nada más va a ser presidente. Entonces cuando llegamos a la casilla y te dan tantas boletas, porque eso va a pasar, sí, te van a dar alrededor de por lo menos unas 6 boletas, y en el que estoy segura que unas 4 no vas a saber ni quiénes son. Entonces hay bastante trabajo en estas elecciones. Hay trabajo y hay que motivarse. Dice Javier Velasco, debe de haber más publicidad del INE para orientar y motivar a la ciudadanía al voto. Por cada montón de anuncios de partidos salen unos cuantos del INE. Y bueno, yo siempre que pasa esto comento, también es responsabilidad de los adultos, como lo decías Tocaya, orientar a los niños, a los jóvenes. Y recuerdo aquella clase de civismo donde todo esto nos lo enseñaban en una materia en primaria, de la importancia de ejercer nuestros derechos a través de las escuelas. Yo creo que es importante que haya un bloque entre padres, escuelas, trabajo, como sea, que hagamos conciencia de la importancia de salir a votar. Y lo comentabas, Armando, creo que este año
se van a decidir cosas muy importantes, no solamente es quiénes nos van a gobernar los próximos 6 o 3 años, sino que va a pasar en un futuro más lejano. Armando, tus conclusiones. Muchísimas gracias, Lau, por esta invitación. La verdad es que me llevo grandes conclusiones. Agradezco a todas las personas que nos escucharon. Y es esa invitación, refrendar lo que tú dijiste, a todos esos padres de familia que nos escuchan, que tiene a su hijo que acaba recientemente de sacar su INE, invitarlo a que participe, a que se informe, ayúdalo, infórmalo. Tú que ya tienes una experiencia, cómo son los comicios, la importancia, que sientan esa importancia. Yo me acuerdo que yo cuando saqué mi primera IFE, hasta la piel se me puso chinita de ir a ejercer mi voto. Hoy yo no veo esa empatía en los jóvenes y creo que hay que retomarla. Concuerdo con Lau. Desde pequeños ir formando esa educación cívica y que recuerden que cuando sus papás iban a votar a la casilla, también ellos ejercieron su voto, el de los niños, pero lo lograron. Esa misma emoción la van a sentir cuando tengan los 18. Desde Coparmex tenemos esa misión de promover la participación. Lo empezamos con una campaña que se llama Me Veo. La llevamos junto con el emprendimiento, la innovación y el ser participativo. Visitamos preparatorias y universidades y creo que hicimos el trabajo muy bien y continuaremos este año. Muchísimas gracias. Dejo mis redes, @CoparmexJoven y @Armando Castaño Salazar. Muchas gracias, César. Nada más llamar a los jóvenes a que se informen, hagan un voto informado, que esta elección no se trata nada más de decidir quién nos va a gobernar, se trata de decidir el rumbo del país. Se viene un México, ahorita hablando en términos económicos, con el tema del nearshoring, que las empresas internacionales están volteando a ver a México como espacio para poner aquí sus fábricas y está comprobado. México ya ahorita tiene falta de mano de obra capacitada, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el joven? Que se vienen cosas buenas en el tema del nearshoring en términos económicos, que eso pues es un tema de la geografía donde se encuentra nuestro país y que es estratégico para poder distribuir esa mercancía en todo el mundo. Entonces, llamar al joven en que se vienen buenas cosas, hay que informarse, hay que estudiar, hay que capacitarse y no solamente se va a votar para presidente de la República, también les van a entregar una boleta para alcalde, para diputado local, para diputado federal, para senadores de la República. Entonces yo creo que el voto pensado y diferenciado es lo que mejor le puede convenir a México. No llegar y nomás poner todo un mismo partido. Creo que el voto informado es la solución de México. Bueno, muchísimas gracias, Tocaya. Yo que sigan a Zona 3, a que estén informados a través de este medio y pues nada, Tocaya, aquí seguiremos. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Armando Castaño, presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex. Gracias, Laura. César Gómez, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Laura Martínez. Y se quedan hoy con Cristina Arana en Zona de Conexión. Gracias, Magdalena. Nos escuchamos a las 6 de la tarde.